Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy hablaremos acerca de ejes y planos del movimiento humano de la asignatura de bases anatómicas del movimiento. Entonces, en relación a lo que ya habíamos dicho, vamos a poner esto abajo, ok. Bueno, los planos anatómicos son líneas o superficies planas imaginarias. Nosotros vamos a proyectar un cuerpo humano, tal y como se muestra en esta imagen, en el cual pues obviamente tiene muchas divisiones. Las divisiones, pues obviamente el más común es el plano sagital, el plano coronal, que es el que divide de enfrente hacia atrás. El plano sagital, como ya lo había mencionado, es el que divide de derecha a izquierda, y el plano transversal es el que divide por dos mitades el cuerpo, arriba y abajo. ¿Sale? Entonces, pues eso es lo más relevante hasta ahorita, por así decirlo, porque ya sé que hay mucha información referente a esto, y algunas personas pues sí tienden a equivocarse este, o a confundirse con las posiciones anatómicas, una posición fundamental. Bueno, vamos a hablar acerca de la posición anatómica. Todos los conocemos y todos, es un punto de partida en el cual todos adoptamos como una posición normal, pero la única diferencia que la hace diferente de la otra, por así, válgame la redundancia de la otra, es la posición de los brazos. ¿Sale? Esa ocasionalmente se escucha el término posición fundamental, y cuya diferencia solamente es eso, la posición de los brazos, que van hacia afuera, los palmares que van hacia adentro, perdón. La localización anatómica, bueno, vamos a localizarlos de esta manera: superior, inferior, lateral y medial. Superior, conocemos eso que va del tórax hacia la cabeza; inferior, del tórax hacia abajo. La lateral, que es lo que divide de derecha a izquierda, teniendo como punto de partida la línea media del cuerpo, que lo vamos a tomar como referencia al ombligo, para que ahí tomemos, lo imaginemos, ¿no? Lo proyectemos, porque vamos a estar hablando de él. Lo medial, que significa una estructura que está más cerca de la línea media del cuerpo, que obviamente sería la nariz, en relación a las orejas, ¿no? Localización anatómica anterior. Ahora sí, estábamos hablando de los planos. Uno de ellos, pues obviamente, que es el plano, aquí está el plano coronal, que es el que divide de enfrente hacia atrás, ahí para que tomen referencia. En lo anterior se refiere a lo que está delante de algo. Entonces, estamos hablando del rostro, de los ojos, de la nariz, de los pechos, de las rodillas. Y en lo posterior, pues estamos hablando de la estructura de atrás, la columna vertebral, la espalda del abdomen, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo proximal es aquel que significa que está más cerca del centro del cuerpo, que serían las rodillas, es algo proximal al tobillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo distal, que significa alejarse del centro del cuerpo, que ahí habíamos tomado como referencia al ombligo, ¿no? Que lo más distante, pues obviamente es la mano, que se encuentra distal a la muñeca, más lejos que, y en el otro proximal más cerca que. En el dorsal indica el lado de encima de la estructura, tal como la aleta del dorsal, localizada encima del dorso del pez. Bueno, en este caso, pues nosotros sería lo dorsal de la mano, se llama el dorso de la mano o la espalda de la mano, por así decirlo, ¿no? Localizaciones anatómicas. Pronación se refiere a la rotación del miembro desde su posición anatómica, que ya habíamos visto la posición anatómica, que es esto. Entonces, esta es una posición normal. Fíjense muy bien lo que hace el brazo, de esta manera. Si yo realizo un movimiento, y está, de pronación, es rotar ese miembro hacia su posición anatómica del cuerpo, o sea, regresarlo a esta estructura, exactamente esta estructura. Entonces, voy a hacer un giro hacia adentro para tener una posición fundamental. Entonces, eso es lo que realiza la posición, aquí está, la pronación. La supinación se refiere a la rotación de un miembro cuando inicia
en en el alejamiento del cuerpo, que sería lo viceversa en esta acción, ¿no? Que sería esto de la posición fundamental, ponerlo a una posición anatómica, girar la muñeca hacia afuera, como en súplica, por así decirlo, y adoptar esta posición. Entonces, ahí estamos hablando de una supinación. Y también es un alejamiento, ¿no? De lo distal. Desviación cubital, aducción cubital. Desviación radial, abducción radial. Los términos de aducción significa cerca de, aducción lejos de. Entonces, con esa referencia, aducir es acercarnos a la línea media, abducir es alejarlo de la línea media. Entonces, en los planos y ejes tenemos el plano sagital, el plano frontal que va a dividir de frente hacia atrás, el plano transversal, horizontal, en el cual va a dividir en dos estructuras el cuerpo. Y eje transversal, eje vertical, eje anteroposterior, que divide de adelante a atrás, plano sagital, anteroposterior, que es esta estructura, de lo antero que es enfrente y póstero que es el de atrás, ¿no? En el plano horizontal, pues tenemos en cuenta de la división del cuerpo que tomamos como base de referencia al ombligo, como ya lo había mencionado, ¿no? Que va a dividir de la parte inferior del tórax hacia abajo y la parte superior. Superior es que se eleva más, ¿no? O sea, del tórax hacia la cabeza, hacia arriba. El plano frontal, que también conocido como el plano lateral coronal, que es el que va a dividir en dos secciones del cuerpo, delante y atrás. Entonces, ese es el centro de gravedad que nosotros poseemos. Dentro del cuerpo es la línea media al tórax, que se ubica dentro, perdón, que se ubica por el ombligo. Ahí ustedes tomen de referencia en esos puntos, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar tomando puntos de referencia como los tres ejes principales. Los tres ejes principales, pues ya se los había mencionado, que es el frontal horizontal, es el eje vertical y el eje sagital. El eje sagital es esta, ¿no? El que divide lo horizontal y lo frontal, el plano frontal, perdón. El sentido de rotación del eje frontal. El plano sagital rota alrededor del eje frontal. Nosotros podemos hacer rotaciones en cuestión de los ejes. Nosotros cuando rotamos, obviamente, como en esa estructura, ¿no? Es antero-posterior. O sea, tenemos dos estructuras frente y atrás que todos son medibles, ¿eh? Así como lo que no se pueda medir aquí, nosotros lo vamos a medir. Entonces, todos son medibles, al igual que en la parte de abajo, ¿no? El sentido de rotación, el de derecha, izquierda, posterior, anterior. Aquí están los planos, en lo sagital antero-posterior, el frontal horizontal. Nosotros el movimiento normal en los sagitales, la flexión y extensión. Con eso estamos entendiendo que delante y atrás tiene que ver mucho con el plano sagital y el eje frontal horizontal. Entonces nosotros podemos tener este movimiento natural que es flexionar y extensión. En lo coronal, pues obviamente lo sagital, horizontal, que ya habíamos visto en la imagen, que podemos aducir y abducir. Aquí está un poquito mal aquí, abducir. Aducir es acercar y abducir es alejar. Transversal, que es lo vertical, que es una rotación. Nosotros podemos girar hacia algún lado. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta que podemos realizar estas acciones, es decir, flexión, aducción, rotación externa. Podemos girar la columna hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, dar una patada. Podemos hacer varios giros, ¿no? Dependiendo de la acción que nosotros realicemos. Podemos tener una flexión de los brazos, podemos tener una rotación de las piernas, de las rodillas, una rotación del tobillo y obviamente una extensión cuando nosotros damos una patada, ¿no? Así en el taekwondo o en el karate. Flexión y extensión, que es el movimiento no muy normal, ¿no? Nosotros cuando flexionamos adoptamos ciertas posiciones, que son estos. Esta es una posición no normal del cuerpo. Y la flexión y la extensión, perdón, es regresar a ese plano y obviamente
hacer una extensión, aunque también puede ser una hiperextensión, dependiendo de la acción que vayan a hacer, ¿no? Hay muchas personas que calientan y obviamente pues tienen que realizar estas acciones para que el cuerpo se vaya moldando hacia lo que le vayas a poner en práctica. Y aquí está el ejemplo claro de lo que es aducción, que es alejar todos los ejes, todas las intersecciones de la línea media, que sería esto. Entonces, y aducir, que sería aproximar toda esa línea media, todas las extremidades, perdón, a la línea media. Y ahí está, ¿no? La rotación interna y la rotación externa. Nosotros internamente, pues obviamente podemos hacer una rotación interna, podemos estar pateando una pelota o mandando una pelota en servicio, un ejemplo, ¿no? En fútbol. Entonces nosotros podemos patear internamente o patear externamente, ¿no? Según para el caso que se dé. Circunducción es los giros de los brazos, los biaxiales en los tres planos y axiales pueden producir otro movimiento denominado circunducción. La circunducción cambia de dos o más movimientos fundamentales. Es un movimiento fundamental de una articulación. Y ahí está, ¿no? Podemos, en estas imágenes, pues obviamente se los vamos a enviar para que ustedes lo analicen y lo describan. Y obviamente que realicen una breve explicación del movimiento que realizan, ¿no? Pueden realizar ustedes algún movimiento de aducción, abducción, flexión, extensión, rotación y circunducción. Entonces aquí está muy bien descrito acerca de cada posición que ustedes deben de adoptar y en los cuales ustedes lo realizan diariamente, ¿no? En un calentamiento previo a alguna práctica deportiva. Y sería todo. Muchísimas gracias.